meter ahora en lo que estábamos antes. ¿Qué es lo que nos interesa? Que el oro se mueva, ¿no es cierto? Porque si el oro se mueve, puede formar yacimiento. Si no se mueve, no va a formar nada. Para que el oro se mueva, necesitamos tenerlo entonces en forma de AuHS. Y dijimos que para que pueda estar en forma de AuHS, HS- tiene que estar, esto implica que el oro está con valencia +1. Y para que el oro esté con valencia +1, tiene que estar relativamente oxidado, ¿no es cierto? Si no estuviera oxidado, estaría como oro cero, como en los anillos de matrimonio, y no se movería. Ya. Entonces, la primera pregunta sería, entonces, ¿es bueno que esté oxidado el oro? Por ejemplo, si el oro estuviéramos por acá arriba, por ejemplo, ¿estaríamos mejor que antes o estaríamos peor? ¿Cómo estaríamos? El oro estaría bien, pero ¿quién no estaría bien? ¿Quién las vería negras ahí? ¿Quién? El azufre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el azufre lo necesitamos tener como azufre 2 menos o -2. Si lo ponemos más arriba, lo vamos a tener como azufre +4 o +6. Entonces, esto no se puede pasar de una cierta altura porque entonces se nos complica el asunto con el azufre. ¿De acuerdo? Entonces, hay un intervalo de oxidación que permite que el oro esté oxidado, pero que el azufre se mantenga reducido. Ya, después tenemos el problema con el pH. ¿Por qué? Porque yo necesito tener esto como HS, ¿no es cierto? HS-. Si este sistema se pusiera alcalino, se pusiera más ácido, ¿qué ocurriría? Más ácido, ¿qué significa? Más hidrógeno, ¿no es cierto? ¿Qué se produce acá? H2S, ácido sulfídrico. ¿Me sirve el ácido sulfídrico? ¿Sirve o no me sirve para transportar oro? ¿Qué dicen? ¿Sirve o no sirve? No. ¿Por qué no sirve? Porque lo que me sirve es el HS. Es con el HS que forma el compuesto. No con el S. Claro, o sea, no con ácido sulfídrico, sino con el HS. Ya. Entonces, no puedo tenerlo muy ácido. Yo tengo que decir, mire, esta cuestión hasta por ahí no va. Si se pone más ácido que esto, ya no funciona. Ya. Ahora dije, bueno, entonces que se ponga bien alcalino. ¿Me sirve que se ponga alcalino o no? Tampoco. ¿Por qué? Porque si tengo HS más OH, ¿qué se va a formar ahí? ¿Qué creen ustedes que se va a formar? HS más OH, ¿qué dará eso? No, ese tiene que estar, ese está arriba acá, pero con el caso de la oxidación. Ahora estamos hablando del puro pH. No estamos cambiando la oxidación del azufre, estamos con azufre de 2 menos. ¿Pero qué se va a producir ahí de esa reacción? Se va a producir agua y me va a quedar ese 2 menos. Fíjense ustedes, es como si este hidrógeno reacciona con el OH. Ya, entonces voy a tener ese 2 menos. Pero yo he visto HS, no ese 2 menos, HS. Entonces también me limita acá. Consecuencia, para que el oro se transporte, tengo que estar en un dominio que no sea ni muy alcalino, ni muy ácido, ni muy oxidante, ni muy reductor. Solamente en ese dominio voy a tener el oro con la capacidad de viajar en condiciones óptimas, ¿ya? De concentrarse. A medida que me voy para acá o para allá, la concentración del oro en la solución cae drásticamente. Por eso que el oro es una de las mejores, es uno de los sistemas mejor comprendidos que hay en relación a la migración de complejos. Por lo otro también se entienden, pero no tienen la precisión y la lógica que ha alcanzado la comprensión de la migración del oro.
Esto anda por ahí no me acuerdo exactamente, está puesto en los apuntes, ¿eh? En algún momento lo van a tener, pero pongámosle que puede estar por ahí por 5, 6 de ese tipo. Es neutro, ¿eh? Neutro. No lo recuerdo exactamente. Claro. Bueno, acá tenemos un poco el tema este de los... tema de los fluidos, ¿no es cierto? Fluidos que migran. Pues acuérdense, hay múltiples maneras de generar fluidos en estos sistemas. Y uno de ellos, por supuesto, tiene que ver con los fluidos asociados a agua subterránea, los fluidos asociados a la evolución diagenética de cuencas, obviamente los fluidos liberados a los magmas, hay muchos orígenes distintos de fluidos. Y la forma en que los fluidos se mueven, ¿no es cierto?, va a obedecer fundamentalmente a tres causas básicas que pueden hacer que se muevan fluidos. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, se pueden mover fluidos por efectos gravitacionales. O sea, un fluido que está más arriba y tiene un camino abierto, va a bajar por su propio peso, ¿no es cierto? Esa es una razón por la cual un fluido se puede mover. ¿Qué otra razón hay para que se mueva un fluido? ¿Cuál más hay? Presiones diferentes, ¿no es cierto? Es decir, hay un lugar que puede estar sometido a una presión alta y por lo tanto el fluido va a migrar de ahí y se va a concentrar en otra zona. Eso también es bien importante. ¿Cuál más hay para que un fluido se mueva? Presiones diferenciales. Otro puede estar asociado a temperaturas, ¿no es cierto? En un momento dado, pero fenómenos convectivos ya no es lo mismo, ¿no es cierto? No es la misma acción, pero sí se puede mover fluido por efecto de convección, claro que se pueden mover. Son las principales formas en que los fluidos migran. Ya. Acá tenemos el zócalo, está en la parte de la izquierda y continúa debajo ahí de eso, a la derecha, ¿no es cierto? ¿Y a qué se refiere el zócalo? Bueno, materiales macizos, rocas ígneas, metamórficas, etcétera, etcétera. Ya. ¿Y qué tenemos acá a la derecha? Bueno, una cubierta de rocas sedimentarias. Y ahí, de acuerdo con las fracturas que existan, las zonas selladas que existan, etcétera, se van a producir migraciones de los fluidos. Acá ustedes ven que el agua acá baja por esta zona de fractura y después llega acá y acá finalmente termina por subir ahí. Pues tendría que encontrar, para que eso ocurra, tendría que encontrarse con una zona sellada acá, ¿no? Porque no continúa el fracturamiento que tiene este lado, por lo tanto puede terminar subiendo al otro lado. Acá lo mismo. Acá tenemos materiales del zócalo y que están en contacto con materiales sedimentarios. Y esos materiales sedimentarios hay materiales permeables y materiales impermeables. Entre paréntesis, ¿cómo se mueve el agua en materiales del zócalo? Zócalo, acuérdense ustedes, son rocas de tipo ígneo o metamórfico, esencialmente. ¿Cuáles serán las formas de movimiento del agua? ¿Qué camino seguirá el agua ahí? Fisuras, ¿no es cierto? Claro, porque pueden ir de grandes zonas de fractura, de falla, hasta fisuras menores, etc. El agua tiene una capacidad enorme de movimiento a través de macizos rocosos fracturados. Ya. En cambio, en rocas que son impermeables y plásticas, por ejemplo, una lutita, por ejemplo, que tiene baja permeabilidad porque tiene materiales muy finos, que están llenando todos los intersticios y que además es plástica. Las fracturas que se producen ahí pueden autosellarse en parte y entonces la roca va quedando, no va permitiendo el paso del agua. Acá nosotros tenemos que en esta zona el agua migra de las zonas altas, ¿no es cierto?, a las más bajas, siguiendo caminos de fractura esencialmente. Acá, en cambio, el agua sigue una línea bien definida. ¿Por qué? Porque está entre este zócalo de menor permeabilidad y esta otra capa también de baja permeabilidad. El agua se tiene que ir por ahí. Y el agua llega hasta acá.
Cuando llega hasta acá, ¿qué pasa? Bueno, puede seguir por acá, o sí, ahí no puede seguir porque se encontró con una capa poco permeable, etcétera, ¿sí? Ya, y acá tenemos los múltiples orígenes de la solución hidrotermal. Todas esas formas de generación de soluciones hidrotermales son posibles. Fíjense ustedes, ¿qué tenemos acá? Circulación superficial de agua subterránea. Claro, si se encuentran en una zona en la cual hay un gradiente térmico importante, van a formar soluciones hidrotermales. Sí, cuando uno dice solución hidrotermal, lo que uno está diciendo es simplemente agua caliente y no nada más que eso. Entonces, aguas subterráneas profundas pueden formar soluciones hidrotermales. ¿Qué más? Segundo lugar, aguas con natas y diagenéticas, y aparece también la palabra ahí, salmueras. ¿Qué son las aguas con nata o diagenéticas? Cuando un sedimento se forma, ese sedimento normalmente va a tener agua incorporada. Ahí está el agua metida. Ahora, cuando se va siendo sometido a la presión, el agua migra y además el agua entonces empieza a circular por las rocas. Como estas rocas contienen además elementos, contienen cloruro, sodio, magnesio, las aguas mientras circulan se van enriqueciendo en sales. En consecuencia, durante la diagénesis, blenda, capas negras y blancas, eso es una estructura diagenética, no es sedimentaria, ¿no es cierto? Se formó durante la etapa de diagénesis de la roca. En un momento dado, una exsolución de aguas magmáticas llega acá, ¿no es cierto? Que son aguas magmáticas, podríamos decir, primarias, por así decirlo, ¿no es cierto?, y que corresponden en los yacimientos metalíferos de pórfido cuprífero a la zona potásica. También esto colabora. Se generan las pegmatitas, se pueden formar acumulados, esto no es solución hidrotermal ya, sino que son cuerpos de tipo chimenea de brecha, profundas, carbonatitas, diatremas, qué sé yo, muy ricos en volátiles, pero no con agua directamente. Se pueden formar líquidos inmiscibles también. Ya, entonces vamos a tener todas las... Bueno, ahora, de este sistema hidrotermal se van a formar los diferentes tipos de yacimientos. Por etemplo, el agua que salió de acá, indudablemente que va a formar parte de los pórfidos de cobre en la etapa, en la etapa primaria, ¿no es cierto?, en la primera etapa, zona potásica. Pero también en el pórfido de cobre va a intervenir agua, por ejemplo, que puede ser de lo que sea estructurales, de primes, etc. ¿Por qué? Porque esa la vamos a encontrar de aguas subterráneas profundas, porque también van a interactuar con ese magma en emplazamiento una vez que el magma haya llegado a un cierto nivel. Eso se los mostré en otra lámina, donde se veían las corrientes de convección que se generaban, ¿no?, cuando los magmas subían más. Bueno, y vienen entonces todas estas distintas cosas, las cosas que van pasando. Por ejemplo, los diferentes tipos de yacimientos. De las aguas de cuenca se podrán formar yacimientos como los yacimientos de tipo de roll front de uranio, yacimientos a discordancia, de la lixiviación de rocas, una serie de materiales sulfuros macizos, betas, y en fin, etc. O sea, ustedes ven que es un mundo bastante complejo, ¿no es cierto?, en que las cosas pueden tener múltiples orígenes. O sea, no es cosa de que uno tiene un yacimiento y uno dice, ah, claro, llegó un magma, el magma son todas soluciones hidrotermales, mineralizó. No, los orígenes pueden ser complejos. Cuando se estudian los yacimientos desde el punto de vista isotópico, entonces se ve que muchas cosas, la misma composición isotópica está revelando esa complejidad. De ahí tenemos los distintos yacimientos, ¿cierto? Yacimientos stratiformes, los hot springs, todo lo que son los epitermales arriba, los yacimientos asociados a ¿cómo se llama?, a zona de cizalla. ¿Okay? Bueno, acá tenemos la composición de algunas aguas de sistemas metalíferos.
Fíjense ustedes cómo van los pH, que son bien parecidos. La mayoría de estos sistemas metalíferos no tienen pH ni muy bajos, andan alrededor de 5, lo que conversábamos decía antes para el asunto del oro. Esos son 5, 6, no son normalmente valores muy ácidos. Donde se dan los valores ácidos es donde cuando se forman zonas de enriquecimiento supergeno, zonas de oxidación. ¿Por qué razón? Bueno, por la gran participación del ácido sulfúrico. Entre paréntesis, hay también otra cosa que es importante. En general, los ácidos a temperatura más alta están menos disociados. En general, cuando uno se imagina, por ejemplo, un ácido y uno dice, claro, si uno lo calienta, mientras más lo caliente, más disociado va a estar. No, no es así. La temperatura puede aumentar la velocidad de reacción, pero la temperatura no hace que los ácidos se produzcan, que los ácidos se disocien más, todo lo contrario. ¿Qué cosa puede sacar uno de ahí? De cuenta. Por ejemplo, el azufre. A medida que el azufre pasa de CO2 a azufre sulfúrico, a medida que va subiendo, por supuesto que cuando logra oxidarse ácido sulfúrico, va a ser máximo la acidez que alcanza, ¿no es cierto? Porque el ácido sulfúrico es un ácido enérgico, el ácido sulfúrico es un ácido débil, muy débil. Ya. Pero también hay otro factor que cuenta y es el siguiente. El ácido, mientras más arriba estemos, la temperatura van a ser más baja, ¿no es cierto? Estamos más cerca de la superficie de la Tierra. Al ser las temperaturas más bajas, la constante de disociación del ácido cambia. O sea, si yo tengo ácido clorhídrico a 300 grados, ese ácido clorhídrico está menos disociado en hidrógeno y cloruro que si lo tengo a 50 grados. Así que también los sistemas estos, mientras más arriba estén y más fríos estén, más ácidos van a ser. Entonces la acidez se va a deber a dos cosas: a la mayor oxidación del azufre, que favorece la generación de ácido sulfúrico, y al mayor grado de disociación de todos los ácidos, incluido el ácido sulfúrico, que se disocian más mientras más alto sea el sistema. Así como ustedes vean una roca con alteración primaria, ¿no es cierto? No supergena, súper alterada, ustedes tienen que pensar, esto es un sistema que tiene que ser un sistema de alto nivel de emplazamiento, no un sistema profundo. Mientras más profundo estemos, menos es importante la alteración ácida. Bueno, eso es el pH. Después ustedes ven los contenidos de sodio, son altos. Las soluciones en general, las aguas de soluciones termales son ricas en sodio, son ricas en potasio, son ricas en calcio. De hecho, en las inclusiones fluidas, por ejemplo, se encuentran cloruros de sodio, cloruro de calcio, ¿no? Cloruro de magnesio, son los elementos típicos. Cloruro, ustedes ven la cantidad enorme de cloruro que tienen, ¿eh? Son fuertemente cloruradas las aguas. Pueden contener, algunas son ricas en CO2, otras no. Pero esa es la composición más importante. Y la composición de metales básicos, por ejemplo, cobre, ustedes ven que no es alto. Zinc es bastante más alta, ¿no? Hay mucho más zinc en todo este tipo de soluciones hidrotermales que lo que hay de cobre. Y entonces ahí llegamos a un punto que es interesante, ¿no es cierto? Cobre y zinc. Son dos elementos que tienen tantas cosas en común, ¿no es cierto? Tienen la misma valencia, se comportan parecidos en el ciclo exógeno, el zinc es más móvil que el cobre, etc. Ya, pero el cobre no es muy abundante en las aguas de cuenca, ¿no es cierto? Y en cambio el zinc sí lo es. El cobre, entonces uno dice, claro, esta cuestión, más que aguas de cuenca me refiero, por ejemplo, las rocas mesozoicas peruanas, por ejemplo, que hay en el territorio de Perú. Rocas que hay un montón de rocas sedimentarias, areniscas, lutitas, calizas. Ya, esas aguas, evidentemente, todas esas rocas tuvieron cantidades enormes de aguas de cuenca. Aguas basinal water, ¿verdad? En cambio en Chile no, que no hay muchas rocas de ese tipo, hay más rocas volcánicas. Entonces el cobre uno lo ve más
metido en lo volcánico, ¿no es cierto? Metido más con los magmas, más con el azufre, etc. El zinc, en cambio, tiene una relación muy grande con todo lo que son los procesos sedimentarios, las aguas de cuenca. Entonces dice, por eso se explica por qué Chile, por ejemplo, es pobre en zinc, porque es pobre en los sedimentarios. ¿Por qué Perú es rico en zinc? Porque Perú es rico en los sedimentarios. Especialmente todo lo que es la cuenca, ¿no es cierto? En la zona esta, el central, todo eso, lo que va más al este, me refiero. Especialmente eso, el zinc especialmente se ve que tiene valores bien, bien altos en estas rocas. Bueno, acá esto también está relacionado con lo anterior, ¿no? Miren las relaciones de esto entre cobre y zinc mucho más abundante. Y estas son todas salmueras asociadas acá, por ejemplo, está la salmuera geotérmica de Salton, del mar de Salton en California. Acá hay la salmuera de un campo petrolífero, típico de aguas de cuenca. Bueno, estas son las sales del agua de mar. ¿Por qué son importantes en este caso las sales de mar, del agua de mar? Porque el agua de mar deja su impresión, digamos, en las rocas sedimentarias marinas, ¿no? Están saturadas de agua de mar. Se depositaron en el fondo marino. ¿Cómo no van a tener las sales marinas? Entonces, cuando esas aguas, en una etapa diagenética, migran, etc., llevan las huellas digitales del agua de mar. Bueno, acá justamente hay una comparación de las aguas de una cuenca en Estados Unidos, la cuenca de Illinois, normalizadas con respecto a los contenidos de cloruro del agua de mar, es decir, la hicieron equivalente. Y ahí aparecen las distintas sales, ¿no es cierto? Las que se desvían, las que tienen más y las que tienen menos. Bueno, acá tenemos el equilibrio del agua en la fase del punto triple, entre líquido, hielo, vapor, y ahí aparece lo que se refiere a estos fluidos supercríticos. Ustedes ven que hay una temperatura que son 374 grados aproximadamente y 221 en este caso la presión en Pascal, bueno, ahí aparece Pascal. A partir de la cual, ¿qué quiere decir eso? Que aunque comprimamos más este fluido, ya no lo vamos a poder convertir en agua líquida, ¿no es cierto? Ustedes saben que si ustedes tienen agua a vapor y la comprimen, la convierten en agua líquida, pero hasta un cierto punto nomás. A una temperatura de ese ya es imposible ya. Entonces, ¿en qué se convierte en una solución hidrotermal, por ejemplo? ¿Cómo vamos a tener el agua en una solución hidrotermal de alta temperatura, que está, por así decirlo, recién saliendo del magma, ¿no es cierto?, una temperatura, y que está a una elevada presión? ¿Cómo la podemos tener entonces? En forma de un fluido supercrítico, ¿no es cierto? ¿Ustedes han escuchado lo que significa fluido supercrítico? Claro, o sea, es una situación, podríamos decir, a cierto punto intermedia, en que el fluido se parece al agua, en el sentido, al agua líquida, en el sentido que tiene una densidad de, puede ser 0,7, 0,8, de ese orden. Pero ya no es agua ya, no, que simplemente es una pseudo agua. Pero fíjense ustedes que tiene una densidad casi como los 4/5 del agua real. Pero debiera estar, si no fuera por esa presión tremenda, debiera estar como agua líquida, como agua gas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si esa presión tremenda que hay deja de funcionar? ¿Qué va a pasar ahí? Cae un poco la presión. Claro, va a pasar bruscamente la fase gaseosa. Y entonces, ¿cuántas veces va a aumentar el volumen? Si ustedes pasan de agua supercrítica a agua gas. ¿Cuánto?
¿8 veces? Mucho. Ah, mucho. ¿Cuánto diga mucho? ¿Cuántas veces será mucho, más o menos? Probablemente el orden de unas 800, 900 veces. ¿Mm? ¿Por qué? Piensen ustedes una cosa. ¿Qué volumen ocupa un mol de agua líquida? Un mol de agua. Un mol es el peso molecular de una sustancia expresada en gramos. Ya. ¿El peso molecular del agua cuánto es? El peso atómico del oxígeno es 16, ¿no es cierto? Y dos hidrógenos, 18. Ya. 18 gramos de agua. ¿Qué volumen ocupa? $18 gramos de agua. Un gramo de agua, ¿qué volumen ocupa? ¿Sí? Un centímetro cúbico, ¿no es cierto? Entonces, 18 centímetros cúbicos. Ya. Ahora, un mol de un gas, ¿qué volumen ocupa? ¿Recuerdan el numerito ese? 22,4 litros, ¿se acuerdan? 22,4 litros. Entonces, 22,4 son 22.400 centímetros cuadrados, centímetros cúbicos. De 18 se pasa a 22.000. Este es un número, en consecuencia, es un número que es mayor que 1000. Ahora, el fluido supercrítico tiene una densidad menor que la del agua, entonces pongámosle que sea el 80% de eso, por eso les digo que es cerca de 1000 veces. Ya, ¿en qué se traducirá eso entonces ahora geológicamente? ¿Cuál será el efecto geológico de eso? Claro, ¿no es cierto? Esa tremenda explosividad, y para eso basta con que se produzca una liberación de presión. La liberación de presión da origen a una explosión, no una simple expansión sencilla, es un fenómeno explosivo. Entre paréntesis, dice que entre los fenómenos explosivos más violentos que hay es cuando una caldera explota. Se han ido a parar calderas que han salido volando por 100 metros de repente. Una caldera, imagínense. Así que en las rocas ese es un fenómeno que tiene mucha importancia. Y de aquí aparece el punto de ebullición de agua líquida, agua normal, ¿no es cierto? Y el punto de ebullición de agua que está entonces ahora en forma de salmuera. O sea, que tiene una cantidad grande de sustancias disueltas. ¿Y qué es lo que nos dice ese gráfico que hay ahí? Miren, los gráficos, cuando uno quiere saber lo que dice un gráfico, siempre hay que hacer una de dos cosas, ¿no es cierto? Ustedes mantienen una variable fija y mueven la otra. Bueno, acá nosotros decimos bien, dejemos fija la presión, ¿no es cierto? Entonces uno dice, mire, esta cuestión acá, desde el punto de vista práctico, quiere decir entonces, ¿no es cierto?, que mientras más sales tenga la solución, mejor productora, mejor conductora de metales, mejor es desde el punto de vista metalogénico. Por eso que son tan buenas las salmueras, ¿no es cierto? Por eso que la metalogénesis peruana se ha beneficiado de tener aguas de ese tipo. Igual como en Estados Unidos también, Norteamérica tiene hay muchos yacimientos asociados a evolución de aguas de cuenca. Mientras más salina el agua, adquiere más capacidad para transportar metales. ¿Por qué? Porque también los acompleja mejor, ¿no es cierto? Es más salina, hay más cloruro, hay más posibilidad de formar complejos con las sales.
Y por otro lado, las soluciones hidrotermales pueden haber soluciones hidrotermales a temperaturas más altas que si no tuviéramos una solución salina. ¿Ya? Ser un poema de la salmuera, ¿eh? O salmueras que... Bueno. Así, ¿eh? Sí. ¿Cómo podemos conocer la composición de las salmueras? No, pero ¿cómo la podemos conocer nosotros? Imaginen ustedes están estudiando una roca y ustedes quieren saber qué salmueras existían en, o sea, un mineral de ganga, por ejemplo. Inclusiones fluidas, ¿no sé? Ya. Pero las inclusiones fluidas, ¿qué nos dicen? ¿Cómo estudiamos la salmuera en una inclusión fluida? ¿Cómo? Pero ahí el método que se usa más es el método de una determinación por congelación. ¿Qué pasa cuando le agregamos sal al agua? No, pero miren, nosotros tenemos en Chile hay una mina de sal ya, que se exporta al exterior sal. ¿Para qué creen ustedes que la usan principalmente? ¿Eh? La mayor parte la usan para fundir nieve, ¿no? La mayor parte, no digo que todas, la mayor parte según en Estados Unidos, lo cual tiene algunos problemas ambientales porque las aguas se salinizan más, el agua esa, pero si ustedes le agregan sal a la nieve se funde. ¿Por qué razón? Porque el agua salada no se congela a la misma temperatura que el agua pura. Entonces podemos tener agua salada por debajo de 0 grados y en cambio agua pura no. En consecuencia, si nosotros tenemos una inclusión fluida y la empezamos a congelar, mientras más resista antes de congelarse, quiere decir que más rica en sales es, ¿no es cierto? Esa es la forma que se usa para determinar la salinidad de las inclusiones fluidas. Se llama criotermometría, eso es el nombre, ¿no? Por congelación. Bueno, y aquí llegamos a estos famosos diagramas EH-pH. Ustedes ven que el EH y el pH son dos conceptos muy importantes en cuanto a que nos explican las características que tienen las soluciones, nos dicen en qué casos se pueden formar complejos, etcétera, etcétera. E incluso es posible establecer los límites de estabilidad de distintas formas de un metal, por ejemplo acá, en este caso el cobre como malaquita, cuprita, calcosina, etcétera, etcétera, colocándolo en estos diagramas EH-pH. Bueno, son muy útiles los diagramas de EH-pH, se usan especialmente mucho en metalurgia y en hidrometalurgia especialmente, ¿no? En hidrometalurgia, porque si ustedes tienen una solución en que han disuelto diferentes metales, etc., si ustedes saben el EH y el pH que tiene esa solución, y eso es muy fácil, pueden saber cuál es la forma más probable en que se encuentren las distintas sustancias disueltas en ese medio. Bueno, entonces, acá, este es el típico diagrama EH-pH. Acá esto parte, bueno, en realidad esto podría llegar acá a partir de 1 y llegar a 14, pero acá lo hicieron entre 2 y 12, ¿no? Entonces, acá está la zona ácida de estos sistemas y acá la zona alcalina. Y acá hay dos límites que en aguas naturales no se pueden franquear, no se pueden pasar de esos límites. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál cree usted que sea la razón? ¿Cómo? Claro, el agua misma se descompone, ¿no es cierto? Entonces, si el sistema este es demasiado oxidante, incluso el agua va a ser oxidada, el oxígeno del agua, vamos a tener liberación de oxígeno. El agua se va a descomponer y va a liberar oxígeno. Si el agua, el sistema es demasiado reductor,
el hidrógeno mismo del agua se va a reducir y vamos a tener liberación de hidrógeno. Entonces es imposible que esos límites se pasen porque antes el agua se va ella misma a descomponer. Entonces los sistemas estos están limitados en el lado ácido y en el lado alcalino. Y después hay también, en el lado oxidante y en el lado reductor. Y por otro lado, también nosotros tenemos límites que no son obligatorios, como en este caso, pero influyen mucho en las aguas naturales, incluidos sus hidrotermales, etcétera, etcétera, que tienen que ver con los límites de pH. Y hay ahí una sustancia que actúa en una gran cantidad de soluciones, que eso es un buffer natural. Un buffer es un amortiguador, es algo que me hace que las cosas no se me vayan demasiado ni para un lado ni para el otro. ¿Cuál es ese buffer que me mantiene los pH más o menos funcionando establemente en las aguas naturales y que también funciona en sus hidrotermales, etcétera? ¿Le suena eso? ¿Que hay algún buffer que haga eso? Ya. Ese buffer es el ácido carbónico. Ustedes tienen, y fundamentalmente las cosas las van a tener nosotros. Si nosotros estamos acá, este es pH, o sea, el pH está a este lado. Si el pH es ácido, voy a tener ácido carbónico. Si el pH es intermedio, voy a tener HCO3, ¿no es cierto? Y si es alcalino, voy a tener CO3. De tal manera que, si yo tengo, por ejemplo, en un sistema demasiado OH, acá, el HCO3 va a reaccionar con los OH, HCO3 más OH, y se va a formar agua más CO3. Entonces, este sistema me va a consumir OH. ¿Lo ven? Y al revés, si este sistema es demasiado ácido, el HCO3 me va a reaccionar con hidrogeniones y se me va a formar H2CO3. Entonces, este HCO3 que está acá, en los niveles medios, ¿no es cierto?, es el gran sistema buffer de las aguas naturales. Cuando hay mucha alcalinidad, se transforma en carbonato y traga OH. Cuando hay mucha acidez, se convierte en ácido carbónico y traga hidrogeniones, por así decirlo. ¿Por qué la geología se revolucionó en parte cuando se desarrolla lo que se llama tectónica global o tectónica de placas? ¿Cómo es la formación de los magmas? ¿A qué se puede ver esos eventos? Ya, pero antes también había explicaciones. ¿Cuál? Bueno, pero también antes los procesos sí también se habían conocido. Por ejemplo, Owen, todo el trabajo que hizo con los magmas, por ejemplo. Los trabajos que hicieron son los geosinclinales, con los estudios de las turbiditas, las rocas. Antes había un cuerpo de conocimiento también grande. ¿Qué introdujo distinto a la tectónica de placas? Que no estaba antes. Entonces, la globalidad, ¿cierto? La tectónica de placas, la gracia que tiene es que todos los distintos campos de la geología son unificados y las relaciones entre ellos pasan a ser ahora a tener pasan a ser lo central, es decir, los geosinclinales se conocían de antes, los tipos de rocas ígneas se conocían de antes, los yacimientos minerales se conocían de antes, todo.
Pero ahora la tectónica de placas todo lo unifica, todo lo relaciona, todo lo va colocando en su lugar. Yo le decía en la mañana, igual que hasta ese momento teníamos piezas de rompecabezas. Cada una de esas piezas se había llegado a entender bien, ¿no es cierto? Y en algunos casos habían podido juntar varias piezas. Pero el cuadro completo no lo teníamos. Trabajábamos con cosas separadas unas de otras. Incluso los cursos que se podían dar, ¿no es cierto? A lo mejor el profesor de metrología ígnea no tenía idea de lo que hacía el profesor de geología estructural o todas esas cosas y no pasaba nada. Después de tectónica de placas, no, porque prácticamente todas las cosas que se estudian están dentro de ese marco global, que al principio no existía. La deriva de continentes se conocía antes, ya se había planteado, ya, ¿no es cierto? Eso lo planteó Wegener. Claro que lo planteó en forma equivocada en cuanto al mecanismo, pero se sabía que los continentes habían migrado. Se conocía la estratigrafía, todo lo que era la curva estratigráfica, se conocía toda serie paleontológica, sabía un montón. El problema es que era un saber fraccionado, ¿no? Las cosas no estaban unidas unas con otras. Tectónica de placas une todo. Y por supuesto coloca los yacimientos metalíferos dentro de los distintos contextos de tectónica de placas. Los sulfuros macizos, por ejemplo, algunos en zonas de dorsales, los pórfidos de cobre en zonas de convergencia de placa oceánica con oceánica, oceánica continental, en fin. Entonces, ese es un elemento muy importante, el elemento de integración que genera la tectónica de placas. Ahora, ¿se acuerdan ustedes en la mañana cómo surgió la tectónica de placas? ¿Cómo se llegó a establecer este campo de la geología? Esta nueva teoría que unificó todo. ¿De dónde salió? ¿Qué fue lo que permitió desarrollarla? Hacer el primer gran descubrimiento. ¿Cómo se hizo? En un perfil transversal al Océano Índico. ¿Por qué? Por ver qué pasaba. Ojo, en ciencia no hay nada más fértil que las cosas que hacen gente por ver qué pasa, simplemente. Entonces, ustedes saben, la relatividad surgió de un experimento que nadie sabía que ahí iba a salir la relatividad, ¿no es cierto? Muchas veces hagamos esto, veamos qué pasa, y sale un medio campo nuevo de conocimiento. Entonces a alguien se le ocurrió, digamos, hagamos un perfil magnetométrico del fondo del Océano Índico. Nadie esperaba lo que iba a encontrar. Es divertido eso porque muchas veces cuando se hacen proyectos de investigación a uno le piden poco menos que diga qué es lo que va a encontrar. Y la ciencia avanza cuando uno no sabe lo que va a encontrar. Cuando uno sabe, no es gran cosa lo que se avanza. Bueno, entonces, ¿con qué se encuentran ellos? ¿Con qué se encuentran? ¿Cómo? Claro, pero ¿cómo lo podríamos decir eso, no es cierto? Una serie de bandas perpendiculares a ese perfil que se estaba haciendo, es decir, orientada en este caso más o menos norte-sur, ¿no es cierto?, en que se alternaban polaridades positivas y negativas y que además tenía una simetría central. Lo que había a la izquierda, por así decir, al oeste del eje, era lo mismo que se encontraba hacia el otro lado. Ya, pero se podría haber interpretado eso así si no se hubiera hecho antes otro trabajo. ¿Qué trabajo se había hecho antes que permitió transformar eso ahora en crecimiento del fondo oceánico? ¿Qué cosa? Ya, pero ¿cuál había sido el trabajo? Que se habían dado los científicos, ¿no es cierto?, los geólogos se habían dado el trabajo, de datar, sin saber lo útil que iba a ser eso, de hacer una datación de todas las anomalías, o sea, todos los cambios de polaridad que habían ocurrido en la Tierra desde el Paleozoico en adelante, ¿no es cierto? Y por distintos continentes, lugares del mundo, sacando rocas, ubicándola exactamente, sacando un cilindro orientado, datándola, etc. Si uno le hubiera preguntado, ¿y ustedes para qué están haciendo eso? ¿Qué habrían podido decir?
para ver qué pasa, ¿no es cierto? Para tener una tabla. Nadie sabía lo que iba a servir. Si no hubiera habido esa columna de inversión en campo magnético, desde hoy hacia el pasado, no se habría podido transformar esa asimetría de anomalía en años geológicos. Entonces ahí se pudo ver que se pudo hacer igual que la película al revés, ¿no es cierto? Que si nosotros retrocedíamos del presente hacia el pasado, ¿qué nos encontrábamos? Con que se nos cerraba el océano Índico. Y ahí surge la expansión del fondo oceánico de Harry Hess, ¿ya? Un profesor de Cambridge trabajando con unos alumnos de doctorado, ya establecen ese asunto. Y después entonces vienen todas las demás cuestiones. Y fíjense ustedes que fue una época que tectónica de placas, cuando salió recién, que habían ideas bien locas. Por ejemplo, alguien dijo, si los fondos oceánicos han ido creciendo, entonces quiere decir eso a lo mejor, o sea, eso quiere decir que la Tierra se ha ido inflando, ¿no es cierto? Porque la zona de subducción, nosotros podríamos decir, sí, bueno, habían razones para pensar que habían, pero también, ¿por qué no pensar que la Tierra simplemente se ha ido inflando? ¿Por qué no? Supongamos que a partir de un determinado momento geológico la Tierra se empezó a... Claro, los océanos crecen, ¿no es cierto? La Tierra se infla. ¿Por qué no la compra esa teoría usted? Ah, no, es simplemente un cambio de densidad nomás. No es que haya ido creciendo con material nuevo, no, el mismo material que hay nomás. ¿Quién infla un globo? Bueno, ahí uno le mete aire adentro, pero supongamos que acá cambia la densidad y se va haciendo más, por la temperatura, ¿no es cierto? La temperatura interna crece, hay mayor movimiento molecular. Puede pasar eso. ¿Por qué no? Imagínense ustedes que nosotros planteamos eso. Porque se planteó, entre paréntesis, alguien dijo, sí, la Tierra puede haber crecido, ¿por qué no? Fueron los intentadores. Imaginemos que nosotros aceptamos esa teoría, ¿ya? Y nosotros tenemos que la Tierra ha crecido. Y entonces tenemos que contar todos los fondos oceánicos, agregarlos. Tenemos la Tierra hoy, y decir, bueno, vámonos para atrás entonces ahora, la Tierra en el Jurásico. Pues. ¿Notarían ustedes un cambio si ustedes imagínense que eso fuera cierto y ustedes se metieran en la máquina del tiempo, ustedes viviendo tal como están viviendo hoy día acá ya y se fueran a la Tierra del Jurásico acá, más chica? ¿Notarían algo? ¿Ah? ¿Cómo? Y si ustedes están cansados ahora, imagínense cómo estarían de cansados en esa época, porque quiere decir que dar un paso sería mucho más difícil que ahora. Porque al tener un radio más chico, la gravedad habría sido mucho más grande, ¿no es cierto? ¿Cómo se habrían arreglado los dinosaurios y todo eso para moverse en la Tierra? Con una gravedad tan grande. Y después serían distintos todos los procesos, la sedimentación sería distinta, todo sería distinto. Y no, eso no puede ser. La Tierra no ha cambiado, no puede haber cambiado significativamente su radio. Si no ha cambiado, entonces tiene que haber zonas en las cuales esa corteza oceánica se meta debajo, ¿no es cierto? Y claro, ahí estaban las zonas la zona sísmica, la fosa oceánica, ¿no es cierto? Como la que ustedes tienen y siguen hacia el sur. Ya, pues ahí está el lugar, ¿no es cierto? Después se vio que eso a su vez estaba asociado al magmatismo, calco-alcalino, y entonces todo empezó a... Yo tengo todavía guardado mi examen de geología estructural. Yo tuve un profesor muy bueno en geología estructural, un norteamericano de apellido Stoll, que estaba en esa época haciendo clases en Chile. La Escuela de Geología nuestra tuvo la suerte de tener el patrocinio de una empresa llamada El Punto Cuarto. Entonces una serie de profesores nuestros fueron profesores de universidades americanas de primera línea, profesores de Stanford, de principales universidades, ¿no? Yale, de todos, ¿no? Bueno, ese profesor que nos llegó después, Levese Stoll, fue profesor de geología estructural. Y lo interesante con el curso de él es que tocamos la tectónica de placa, la tocamos.
Yo tengo guardado mi examen, sobre la zona de la fosa oceánica, las anomalías de gravedad de la fosa. Ah, pero todavía no existía tectónica plana. Existió al ratito después. Al ratito después que salimos nosotros, explotó eso a fines de los 60, todo eso. Pero bueno, les digo, esa situación todavía no se... fue espectacular realmente todo lo que fue pasando ahí con eso, ¿no? Yo geosinclinales, estudiando esos geosinclinales que no tenían patas ni cabeza. ¿No? Se sabía todo lo que pasaba, pero nadie entendía por qué. Y entonces, en algún momento se empieza a producir una zona en la cual pasa esto, lo otro. Y después cuando uno transforma eso en una situación como la que hay, la que precedió las zonas de los Alpes, o los Himalayas, o la cadena andina, y estas no tienen que son totalmente, cada cosa mucho más lógicas. Bueno, ambientes tectónicos. ¿Cuáles son los grandes tipos de ambientes tectónicos? Hay una famosa frase que les gusta mucho a los geólogos de exploración que dice, ¿cuál es la frase esa? ¿Ah? ¿Nunca la han escuchado ustedes? Es la frase típica de los geólogos de las compañías de exploración y qué sé yo. Si quiere cazar leones, vaya al África. ¿Ah? ¿No la han escuchado ustedes acá? Es típica, siempre están diciendo. Bueno, por eso, si quiere cazar leones, vaya al África. Si quiere cazar pumas, entonces, ¿por qué razón? Porque, claro, si uno va a buscar en ambientes tectónicos equivocados, cosas que no corresponden, ahora puede encontrar otras que sean interesantes, pero la que uno quiere no la va a encontrar. Salvo que haya metido en ese ambiente tectónico algo, un relicto de una situación anterior, ¿no es cierto? Y ahí puede encontrar. Ambientes tectónicos. Entonces el ambiente tectónico siempre en términos de lo que uno está esperando. Y después, yo les había hablado también de los dominios metalogénicos. Le dije, se trata de un planteamiento de un geólogo francés que fue bastante famoso, Pierre Routier, que dice que hay dominios metalogénicos en que en distintas épocas geológicas se produce la reiteración de la formación de yacimientos en esos dominios. Y siempre los mismos metales, o prácticamente los mismos metales. Por ejemplo, el dominio metalogénico de Bolivia, de la Cordillera Real y todo eso. En la parte norte tenemos los yacimientos de estaño con wolframio, ¿no es cierto? Después en la parte sur vuelve a aparecer el estaño, ahora asociado a plata, pero en un ambiente en condiciones totalmente distintas. El primero es más bien más profundo, asociado bien a cuerpos batolíticos, el segundo a cuestiones subvolcánicas. Totalmente distinto. Sin embargo, el estaño está metido en los dos casos, ¿no es cierto? Entonces, ahí uno dice, bueno, ahí después viene la interpretación, los porqués, pero... Y también el mismo Routier tiene el concepto de reveladores. Como dice, en un dominio metalogénico hay factores que hacen que ese dominio produzca los yacimientos. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales reveladores? ¿Cuáles serán? ¿Cuáles? Las fallas y los intrusivos, ¿no? Son principales. En general, magmatismo. Interior de la Tierra. En algunas partes dice, el núcleo externo es líquido. ¿Ustedes han escuchado eso? El núcleo externo es líquido. ¿Ustedes creen que es líquido, no? A ver, ¿qué es lo que el núcleo externo no hace? Las ondas, exactamente, las ondas transversales. Uno puede decir, el núcleo externo carece de la suficiente rigidez como para transportar ondas transversales. Esa es una primera cosa que uno puede decir. Y después, ¿qué más se puede decir del núcleo externo? Por ejemplo, el campo magnético de la Tierra se supone que se produce por una rotación diferencial del núcleo externo con respecto al núcleo interno.
Se supone, que tampoco nadie lo ha medido ni nada, pero supone que funciona así, ¿se ven ustedes? Como que el núcleo interno, bueno, esto fuera acá, el núcleo interno y acá el núcleo externo, y esto tuviera una velocidad de rotación distinta que esto. Entonces, se dice que ese diferencial en la velocidad de rotación que tiene el núcleo interno con respecto al externo implicaría, claro, una mayor fluidez del núcleo externo. Entonces, se plantea que el campo magnético de la Tierra ocurre porque en este núcleo externo existen cargas libres, carga eléctrica. De tal manera que el núcleo externo se convierte como si fuera una corriente eléctrica girando en torno al núcleo interno rígido. Del mismo modo como si fuera un generador eléctrico. ¿No es cierto? O sea, se hace pasar el movimiento de corriente eléctrica, ahí en ese caso tenemos en torno a este núcleo, sería lo que genera, perdón, se genera un campo magnético producido por el paso de la corriente eléctrica, como un motor, digamos. Motor eléctrico. ¿Lo habían escuchado ese asunto, no? El núcleo interno. Claro, porque ¿por qué la Tierra tiene campo magnético? Bueno, cuando era chico, en el colegio dijeron, porque había yacimiento de hierro en el polo, decíamos. Hay que ver esa cuestión, ¿no? En realidad, la Tierra tiene campo magnético porque, o sea, la explicación de la Tierra radica en el núcleo, ¿no es cierto? Porque si ustedes tienen una corriente eléctrica girando en torno a un núcleo, eso genera un campo magnético, ¿no es cierto? Ese sería el campo magnético de la Tierra. E incluso los físicos han demostrado que un modelo de ese tipo es un modelo muy inestable que periódicamente tiende a invertir su polaridad. O sea que eso calza perfecto con las anomalías de polaridad magnética que se producen en la Tierra. Ya. Después tenemos el tema ¿por qué se forma magma en una dorsal oceánica? Ahí todavía el agua, el magma se forma antes, ¿eh? Una dorsal oceánica. Claro. Claro, se produce, ahí hay dos factores. Primero, la liberación de presión por el movimiento divergente de la dorsal. ¿Y cuál es la otra razón? La otra razón es que es una zona de alto flujo térmico, ¿no es cierto? No tenemos temperatura en esa zona importante, las corrientes de convección ahí están así, y tenemos liberación de presión. ¿Por qué se produce magmatismo en una zona de subducción? Claro, porque la placa, ¿no es cierto?, al subductarse, libera agua contenida en sedimento o en las rocas basálticas, eso es agregar fundente, y ese fundente funde incluso puede ser parte de la misma placa, pero sobre todo parte del manto que se encuentra ahí encima de la placa, ¿no es cierto? Ya, entonces ahí se produce la fusión. ¿Qué otra forma de producción de magma hay? Ya, eso es cuando una placa oceánica se mete debajo de otra placa oceánica, ¿no es cierto? Y entonces una subducta bajo la otra, la que tenga un espesor de manto litosférico más grande, ¿no es cierto? Y se forma entonces un arco de islas, que sería análogo a lo que es un borde continental en buenas cuentas, pero más primitivo, ¿no es cierto? Más diorítico, más basáltico que andesítico, más diorítico que granoditítico. Los puntos calientes, ¿no es cierto?, que pueden estar en zonas de corteza oceánica, como pueden estar en zonas de corteza continental. En zonas de corteza oceánica son mucho más frecuentes, las grandes islas. Es un misterio. Hay una respuesta, ¿no es cierto?, como todas esas respuestas así que no responden nada, pero que dice, se debe al desarrollo de una anomalía térmica en forma de una columna que parte desde el... ¿Por qué se produjo eso, no es cierto? No, eso uno podría decir es el producto de la configuración de las temperaturas en el interior de la red. La cosa es que hay zonas en las cuales se genera eso, tal como hay otras en que se generan movimientos. Si uno lo piensa bien, un punto caliente se parece mucho
a lo que es ¿cómo se llama? Uno de estas trombas de aire que hay. ¿Se ha fijado usted en Estados Unidos? ¿Cómo le llaman? ¿Cuál? No, en la atmósfera. Tornado, exactamente. Es como una especie de tornado, pero ahí es como el sistema en un momento determinado alcanzar una temperatura muy alta y entonces se fuera en forma de un penacho hacia arriba. Pero en realidad uno puede hablar mucho de eso, pero si uno tuviera una buena explicación, ¿en qué consistiría una buena explicación? Tendría que ir unida también a una predicción, ¿no es cierto? Uno podría decir, mira, de acá en tanto se va a formar un punto en tal parte. Y eso son explicaciones puramente, uno puede lucubrar cosas, pero de ahí a que sean verdaderas explicaciones, no lo son. Pero sí, ese es un buen modelo de por qué existen esas cosas. Ahora, la corteza son más raros, ¿no es cierto? Pero existen en algunas partes, Macizo Central francés y el gran punto caliente del parque de Yellowstone, ¿no? Que hay que ver lo que pasa con él, porque es un sitio súper peligroso, peligroso, peligroso.